Los datos de hoy dan un respiro, pero solo si tenemos en cuenta las cifras de ayer. Hoy se contabilizan 1000 casos menos, sí, pero es el peor domingo desde que se tienen registros. Muy buenas noches. 2054 positivos en las últimas 24 horas. La curva baja hoy considerablemente, pero es algo que pasa todos los domingos. En fin de semana los contagios siempre notan esas variaciones. Enseguida se lo vamos a poner en contexto. También hablamos hoy de la presión hospitalaria. Nos vamos a Soria porque la UCI extendida allí ha cruzado en unas horas la barrera del nivel rojo. Fernando Orte. Sí, este hospital Santa Bárbara de Soria tiene la UCI al borde del colapso. También presenta a nivel rojo la del Río Ortega de Valladolid, y en otros 4 hospitales de Castilla y León las unidades de críticos están en nivel amarillo, esto es por encima del 70% de su capacidad. El simple hecho de ser mujer es una protección mayor contra el coronavirus. Las cifras lo demuestran. Ellas se contagian más, pero son los hombres los que tienen una tasa mayor de mortalidad. La explicación está en las hormonas femeninas. La presencia de estas hormonas podría ser uno de los factores que puede ayudar a una mejor defensa contra determinadas enfermedades. Segundo fin de semana con el toque de queda a las 8 y todavía se ponen decenas de denuncias, sobre todo los sábados. Anoche alrededor del centenar en Castilla y León. Los agentes informan, advierten y sancionan. En un pequeño pueblo de León, en Filiel, todavía se investiga qué pasó ayer. Un niño de 14 años murió en un incendio. Todo sucedió en el garaje de esta casa. Al parecer, el fuego no provocó demasiadas llamas, pero sí un intenso humo. El menor se intoxicó. El pueblo está destrozado, te puedo decir. El pueblo ayer tuvimos personas mayores con ataques de ansiedad, personas que se les disparó la tensión, niños que los padres no sabían cómo decirles que su mejor amigo había fallecido. 900 pedanías de Burgos tienen internet gracias a un burgalés que lo instala vía satélite. Llega incluso donde no hay cobertura telefónica. Les contamos cómo. Siguen llegando borrascas que nos dejan lluvia y viento. El ambiente se va a mantener inestable hasta el martes, pero a partir de entonces parece que el anticiclón ganará protagonismo y tendremos tiempo más tranquilo. Último día de la semana y como cada domingo los datos mejoran en comparación a ayer, pero siguen siendo alarmantes. Hoy se registran 2054 positivos y 23 fallecidos. 22 personas han perdido la vida en hospitales y otra más en residencia. La situación epidemiológica de esta semana ha sido nefasta, la verdad. Menos el lunes, todos los días se han superado los 2.000 positivos, se han estado rozando los 3.000 en todo momento. Y el pico de la pandemia ya lo alcanzamos ayer, cuando se registraron esos 3.184 casos. Hoy bajan, son 1.000 menos. Pero si analizamos la curva de los últimos domingos, observamos que hoy es el más nefasto de todos. Atrás queda ese dato de tan solo 176 positivos que registrábamos el 27 de diciembre, hace apenas un mes. Semana a semana las cifras han ido empeorando, ahí lo están viendo, y eso se traduce en un aumento de la presión hospitalaria. Si ayer contábamos que el Hospital Río Ortega de Valladolid estaba ya en nivel rojo, hoy se une el complejo asistencial de Soria. Fernando Orte. Sí, este hospital Santa Bárbara de Soria tiene la UCI en estos momentos al 94% de su capacidad, y eso contando la dotación extendida. En peor situación está ese hospital, la UCI de ese hospital Río Ortega de Valladolid. Ahí rozan el 100% de ocupación. Tienen ocupadas 57 camas de las 58 de que disponen. Además, hay otros 4 centros hospitalarios de Castilla y León en nivel amarillo. Esto significa por encima del 70%
de su capacidad. En las UCIs se trata del Hospital del Bierzo, también el Complejo Asistencial de Palencia, el Universitario de Salamanca y el Clínico Universitario de Valladolid. Y es que, atención al dato, 3 de cada 4 pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos de Castilla y León, 3 de cada 4 son pacientes COVID. Los científicos siguen estudiando por qué el coronavirus es más grave en los hombres. Les ponemos un ejemplo. En Castilla y León, en la franja de edad de 50 a 59 años, se han contagiado 17.000 hombres y más mujeres, 22.000. ¿Pero qué ocurre con la mortalidad del virus? Pues que en ese grupo sucede justo lo contrario. Han fallecido casi el doble de hombres que de mujeres. La respuesta inmune cambia según el sexo, es evidente, y la explicación está en las hormonas. Las hormonas femeninas. Sí que tienen cierto efecto protector en determinadas enfermedades. A nivel cardiovascular y en infecciones, el resultado de los estrógenos ya se ha observado con la gripe. Pueden conseguir una modulación de la inflamación más adecuada e incluso estimular la inmunidad. Por eso se está analizando con la COVID. La presencia de hormonas femeninas podría explicar que la mortalidad sea la mitad en mujeres que en hombres. La protección se multiplica en las embarazadas, coincide ahí con un pico hormonal. Cuando hay ese descenso de estrógenos en el posparto, parece que hay un poquito más de gravedad de la infección. Y ese escudo desaparece con la menopausia, por lo que no se sabe todavía por qué mueren menos mujeres mayores. En este caso, la dexametasona es la hormona que más ha conseguido controlar la enfermedad grave. Pero avisan de que administrarla no significa que nos vaya a proteger más, porque puede provocar trombosis. Lo que es un hecho es que las mujeres tenemos por genética sistemas inmunes más efectivos. Pero las mujeres son las que más padecen el llamado COVID persistente, es decir, que pasaron la enfermedad hace meses, pero a día de hoy siguen teniendo secuelas. Ellas representan casi el 80% de los casos. Son mujeres de unos 40 años y de media, fíjense, padecen hasta 36 síntomas por persona. Los más frecuentes: cansancio, dolor de cabeza, dolencias musculares, falta de aire y de memoria. Por primera vez, el Ministerio de Sanidad ha incluido un apartado sobre COVID persistente en la información científica del coronavirus. Las afectadas esperan que sirva para que se las atienda mejor en un futuro. Nieves se contagió de coronavirus al principio de la pandemia. Casi un año después, la fatiga y el cansancio continúan. También otras muchas secuelas. Yo perdí el olfato el 23 de marzo y a día de hoy no lo he recuperado todavía. Cada vez se me caía más el pelo, la piel me siguen saliendo erupciones. Son las consecuencias de lo que se denomina COVID persistente. En el caso de Judith, los síntomas vinieron meses después de pasar la enfermedad. Me empecé a encontrar mal, pero mal. O sea, yo veía que bajaba unas escaleras y me cansaba mucho y me empezó a doler muchísimo el pecho. Problemas que les impiden hacer una vida normal y para los que no hay una solución. Como no hay ningún remedio, pues te dicen: es que es lo que hay, tienes que tener paciencia y superarlo, intentar moverte lo que puedas. Frustrante porque no sabes qué va a ser, no sabes lo que te van a decir, no hay una medicación. Una cuarta parte de las personas que han sufrido COVID-19 no se han recuperado del todo. Coincidimos en lo mismo, que somos los grandes olvidados de todo esto. Somos los del principio, que nos quedamos ahí. Por eso piden que se realicen más pruebas y un protocolo específico para tratar a estos pacientes. No pueden estar aquí, el toque de queda es a las 8 tienen que estar en su domicilio. No tienen que estar aquí tomando la última. Vale. Nosotros os estamos avisando para que no... Son casos cada vez más aislados, pero la policía tiene trabajo todavía después de las 8 de la tarde, cuando llega el toque de queda en Castilla y León. El movimiento es más difícil de controlar, además, en fin de semana. Este sábado en nuestra comunidad se han puesto más de un centenar de sanciones. Salamanca, Mónica Murciego.
Sí, así es. Ha sido un fin de semana donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han tenido que emplear a fondo para que los ciudadanos no incumplieran las medidas anticoronavirus. En el conjunto de Castilla y León se han hecho desde el viernes hasta hoy domingo un total de unas 100 denuncias entre la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Incumplimientos, por ejemplo, del toque de queda, a pesar de que, como decíais, es el segundo fin de semana con ese límite a las 8, personas sin mascarilla y también reuniones y fiestas no permitidas en pisos, como ha ocurrido aquí en Salamanca. Incidencias que se suman a las que habitualmente tienen los agentes cualquier fin de semana del año con aquellos que quieren continuar la fiesta. Quedan pocos minutos para el toque de queda y la Policía Local de Burgos controla que se cumplan todas las restricciones. En las laderas del castillo encontramos los primeros grupos de menores que se reúnen a pesar de ser más de 4. Vale, vosotros 4 por un lado y vosotros por otro lado, ¿vale? Esta menor acaba de meterse en la fuente de uno de los parques más concurridos de la ciudad. Han consumido alcohol. Eso hemos visto que estabais un montón de ellos ahí. Estábamos en un banco y luego... Y no tienes que tirar ni la valla ni nada. Recorremos las terrazas y a pesar de que hay normas que llevan vigentes muchos meses, todavía se siguen incumpliendo. Usted no puede fumar ahí. Tiene que salirse fuera. En la terraza está prohibido. El reloj ya marca las 8 y la policía recuerda que el toque de queda en nuestra comunidad está establecido a esa hora. Hay que ir ya para casa, que ya son las 8. No pueden estar en grupos así, Son de 4 y ya son las 8, te tienen que ir recogiendo, ¿vale? ¿Dónde viven ustedes? ¿Aquí? Venga, vamos a ir recogiéndonos. Pero encontramos a los que desafían la norma y siguen consumiendo en la vía pública, también en alguna terraza que la policía trata de desalojar. Eso no puede hacerlo. Tire el vaso, por favor. Este joven se ha excedido consumiendo y comete una infracción de tráfico. Da 0,4 en el muestreo de alcoholemia y 0,44 al repetirle la prueba. El resultado, una denuncia administrativa de 500 euros y la retirada de 4 puntos del carné. Los avisos no cesan y los agentes continúan la noche atendiendo todo tipo de llamadas. Las más repetidas son las quejas por ruido en los domicilios. Otro ayuntamiento, esta vez el de la localidad vallisoletana de Alaejos, ha pedido a sus vecinos que se autoconfinen por el gran brote que hay allí. Se suma así a otros pueblos de Valladolid como Tordesillas o Laguna de Duero, que también han hecho esa propuesta de autoconfinamiento. Para evitar más contagios, las empresas de Castilla y León podrán someterse a cribados masivos. La primera provincia en la que se llevará a cabo será Zamora esta misma semana. Son test de antígenos gratuitos y voluntarios. Poco a poco se irán haciendo en el resto de Castilla y León. Zamora toma el testigo de Madrid y realizará test a las empresas. Se convierte así en la primera provincia de Castilla y León en realizarlos. Se empieza con Zamora y la intención es hacerlo en todas las provincias de Castilla y León. Me parece que después de Zamora ir a Soria, esa es la previsión, y en un periodo corto de tiempo se irá haciendo en todas las provincias de Castilla y León. Para nosotros, tanto como empresa como zamorano, pues es un orgullo. Los test se realizarán el 27 y 28 de enero en estas instalaciones y en febrero se realizarán en el centro de la capital. Son pruebas gratuitas y de carácter voluntario. Se harán en torno a 600 o 700 test cada uno de estos 4 días. Las plazas de inscripción están a punto de agotarse y es necesario acudir con cita previa. Hemos mandado un correo corporativo para que animar a la gente a que los realicen. Simplemente se tiene que apuntar a una web a la cual animamos a que empresarios y trabajadores se apunten. Habrá 2 carriles, uno de entrada y otro de salida. Se tomará la temperatura al llegar y en las instalaciones habrá 4 sanitarios y 2 administrativos. Todo según indica el protocolo marcado por Sanidad. El resultado se comunicará mediante mensaje. Con la llegada de la vacuna, el dilema en el entorno laboral está servido. ¿Puede una empresa en una entrevista de trabajo preguntar a un candidato si está vacunado? Ningún empresario te puede pedir un dato sanitario para contratarte. Podría resultar discriminatorio. Lo difícil ahí va a ser luego demostrar que la causa ha sido esa. El derecho a la intimidad batalla contra los que opinan que la salud debe prevalecer por encima de todo. Yo creo que en el ordenamiento jurídico hay artículos que se pueden interpretar de tal manera que sin necesidad de reformarlos sí que pueda dar cabida a esta no discriminación. Hace unos meses la Unión Europea abrió la puerta a que las empresas pudieran decidir si contratar o no a una persona no vacunada. Yo creo que tiene razón
la presidenta de la Comisión Económica y Social a la hora de salvaguardar el derecho del empresario, porque no solamente protege al cliente, sino a los propios trabajadores. La realidad es que en España la vacuna no es obligatoria, lo que impide que se pueda despedir a un trabajador por no inoculársela. Si sale una ley en la que se establezca la obligatoriedad de la vacuna, ya cambiarían las circunstancias. Pues hoy con la ley en la mano parece que no, pero yo creo que esto tiene que cambiar, porque por encima de todo yo creo que está la salud de la oficina, del centro de trabajo. Hay empresas que ya se plantean esta cuestión, una disyuntiva moral entre el derecho a la intimidad o la seguridad sanitaria. Y vamos ya con los datos de la epidemia en el resto de España. Andalucía es la comunidad que más casos registra hoy, 7.070. Por detrás está la Comunidad Valenciana, que se acerca a los 5.000, y Cataluña, con casi 2.800. En Madrid, 45 personas han muerto por COVID hoy, 40 también en la Comunidad Valenciana y 25 más en Andalucía. La Generalitat Valenciana endurece aún más las restricciones para hacer frente a la pandemia. Se prohíben las reuniones de no convivientes en domicilios y además incluyen el confinamiento perimetral de las grandes ciudades durante los fines de semana y los festivos. Las nuevas limitaciones entrarán en vigor mañana mismo y se mantendrán hasta el próximo 15 de febrero. En Europa, Francia se plantea un nuevo cierre en todo el país que podría comenzar antes de finales de la semana que viene y prolongarse al menos 21 días. Alemania endurece desde hoy los controles fronterizos para 20 países de alta incidencia, entre ellos el nuestro, España. Los viajeros que lleguen allí deberán presentar una PCR negativa realizada 48 horas antes y hacerse un segundo test durante la cuarentena. Mientras tanto, Portugal ha votado hoy para elegir al próximo presidente de la República en un escenario difícil. El país ha registrado este domingo otro máximo de muertos con 275 fallecidos. El número de hospitalizados supera los 6.000, una cifra sin precedentes hasta ahora. Con la población confinada en Portugal, los colegios electorales, sin embargo, han abierto y, pese a todo, la participación ha aumentado. Continúa la investigación para saber qué causó el incendio en el garaje de una vivienda de Filiel, en León, que provocó la muerte de un niño de 14 años ayer por la tarde. Entre las hipótesis se baraja un cortocircuito o una chispa de una caldera que habría quemado un aislante del techo. Eso provocó una intensa humareda negra sin apenas llamas. El niño habría muerto por intoxicación. No sabemos en sí lo que pasó. La luz de casa estaba saltada, cuando pudieron dar la tele se encendió, entonces suponemos que el niño, pero claro, es suponer todo. El niño estaría viendo la tele, merendando, porque allí dejó las cosas de haber estado merendando, oiría un ruido o vería humo y entró y ya no pudo salir. Centenares de burgaleses se han manifestado esta mañana bajo el lema "Cerrar también mata". Todos los sectores afectados por las restricciones han exigido soluciones económicas ante la grave situación que están viviendo. Están registrando pérdidas de entre el 50 y el 90% y dicen que no pueden seguir pagando facturas. Numerosos negocios ya han echado el cierre definitivo. Es igual que al panadero, si le quitan la harina, no puede hacer pan. Entonces a nosotros nos quitan la movilidad y no podemos vender viajes. Hay centros que ya por vías internas están en venta o están en traspaso. ¿Cuántos? Yo sé el caso ahora mismo de 6. 6 centros de los medianos grandes que están ofertados ya en el mercado. En política, la líder de Ciudadanos le ha ofrecido al candidato socialista en las elecciones catalanas, a Salvador Illa, gobernar juntos. Arrimadas quiere evitar que los independentistas ganen el 14 de febrero. Lo voy a decir con toda la claridad. El gobierno más centrado
y mejor que se puede hacer después de las próximas elecciones es un gobierno de Ciudadanos y de Partido Socialista. Un juzgado de Valladolid ha dado la razón a un joven que había firmado un crédito con una empresa financiera. Condena a la compañía por usura. Pretendían cobrarle unos intereses del 2000%. El juez ha dicho que eran claramente desorbitados. Imaginen que les suena el teléfono y una empresa financiera les ofrece un préstamo de 300 euros sin intereses. ¿Lo aceptarían? El joven vallisoletano del que hablamos, sí. Un primer crédito que sirvió de gancho para aceptar más, esto sí, con intereses desorbitados. El primero al final resultó que tenía un 1000% TAE y el segundo un 2000% TAE. Lo que elevaba a más de 8.000 euros la cantidad a devolver. Ya no solamente es el interés, digamos, directo respecto del principal que te han prestado, sino que hay unos intereses por no pagar además ese interés tan injusto. El joven decidió poner una demanda a la empresa conocida como Moneyman y la Audiencia Provincial de Valladolid le dio la razón declarando la nulidad por usura. Hay tantísimos datos y a veces, digamos, explicados con términos excesivamente sofisticados, excesivamente técnicos, que impide que haya una comprensión. La empresa financiera tendrá que devolverle todo el dinero excepto los 2 préstamos iniciales, porque el tribunal entiende que la víctima desconocía los términos del contrato. Y sobre todo, qué efectos tenía o riesgos económicos le reportaba ese producto. Así que ya saben, lo mejor es evitar caer en el timo, porque como bien dice el dicho, nadie da duros a 4 pesetas. El Ministerio de Transporte está aprobando nuevas marcas en la carretera con el objetivo de mejorar la seguridad del conductor. Están multiplicando el uso de las señales de flechas de retorno, esas que nos indican que se acerca un tramo en el que no se puede adelantar. De momento es tan solo una prueba en muy poquitas provincias españolas. Burgos y Segovia están entre ellas. En unas semanas, 20 pueblos de la comarca de Tierra de Lara, en Burgos, van a contar con servicio de Internet de banda ancha. La empresa burgalesa Wifinor ya ofrece cobertura a más de 900 pedanías en la provincia. Lo hacen gracias a un sistema híbrido que manda la señal a 25 repetidores. Lógicamente, los operadores tradicionales no pueden invertir en cada pueblo en llevar la fibra óptica porque es un auténtico dineral. Entonces, esta idea lo que hace es abaratar un poco el sistema, porque es un sistema híbrido. Entonces, nosotros partiríamos de llevar fibra hasta cierto repetidor y los últimos kilómetros los haríamos de forma inalámbrica. Por eso se abaratan muchísimo los costes. Podemos abaratarles aproximadamente por 10. Debido a la orografía, en estas localidades sería difícil instalar la fibra óptica. Este sistema permite tener banda ancha en lugares remotos como cabañas o casas rurales. Estos pueblos burgaleses, donde en ocasiones tienen problemas de telefonía móvil, van a tener servicio de Internet eficaz. Tenemos esa ventaja, fluidez y velocidad, y llevarlo a sitios muy remotos. Por ejemplo, tenemos caso de bodegas en medio de un campo. Los vecinos dispondrán de Internet únicamente los días que deseen, pudiendo contratar el servicio por quincenas. Dicen que este proyecto garantiza la posibilidad de emprender en el medio rural. Hasta nuevo aviso, el Palacio y los jardines del Real Sitio de San Ildefonso en Segovia han cerrado al público por el empeoramiento de la situación sanitaria. Los jardines ya estaban cerrados desde el pasado miércoles por las fuertes rachas de viento. La zona del Moncayo, en Soria, está cada vez más cerca de convertirse en un parque natural. Es un espacio de gran valor y los municipios que abarca están por la labor. Creen que podría suponer un empujón turístico, algo que ya pasa en la vertiente aragonesa. Poner en valor espacios como este Alledo y crear infraestructuras turísticas que favorezcan el desarrollo socioeconómico de toda una comarca. Este es uno de los objetivos que se marcan localidades como Ágreda en su impulso decidido de convertir el Moncayo soriano en parque natural. La vertiente del parque natural en la zona de Aragón nos demuestra que permanentemente, todos los fines de semana, siempre que hay un tiempo libre, que la gente dispone de una alternativa para estar para practicar ocio, vienen al Moncayo. Muchos atraídos por todas las posibilidades que ofrece. Tanto para aficionados al senderismo, para aficionados a las carreras de montaña, bicicleta de montaña, hay mucha afición. Siempre manteniendo aprovechamientos de recursos como los cinegéticos. Aquí tenemos muchas hectáreas y claro, porque yo creo que no tendríamos problema porque podemos cazar en muchas hectáreas alrededor, ¿sabes? Nosotros no tendríamos ningún problema.
Con todas las voces a favor, esta semana habrá una reunión de la Junta con los alcaldes de los 4 municipios, de la que podrían salir nuevos avances para convertir esta montaña en otro espacio natural protegido. Las cofradías de Valladolid no dan por cancelada la Semana Santa y esperan poder tomar una decisión definitiva como tarde a mediados de febrero. Piden a la Junta reuniones periódicas para conocer las restricciones de primera mano y también que sea más flexible con el aforo de los templos, limitado actualmente a 25 personas. Lo que reivindicamos es que nos permitan hacer los actos en la iglesia con el aforo que se pueda permitir, pero no limitar el número, porque si limitas el número, ¿de qué sirve ser un templo enorme como la catedral con 25 personas? En Burgos se buscaba a estos jóvenes que se besaron frente a la catedral el fin de semana de Filomena. La foto ha llegado hasta 40.000 personas y al final los han encontrado. El fotógrafo quería hacerles un reconocimiento. El Teatro Juan Bravo en Segovia levantó este sábado el telón para la obra Tito Andrónico, toda una tragedia de Shakespeare en la que las intrigas políticas, la violencia y el terror son los conductores en las más de 2 horas y media que dura la representación. Este Teatro Juan Bravo, de momento, sigue adelante con su programación. Nosotros nos vamos, pero ya saben que tienen más información en ciltv.es. ¡Feliz semana!